El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven por este humilde canal donde comenzamos, cuando Dios los pone en nuestro corazón, algunas series de estudios y aclaraciones. Pensamos en hablar sobre el espíritu fariseo en esta hora. Queremos que Dios nos ilumine y vamos a traer una serie de puntos poco a poco sobre el espíritu fariseo. Pero esta es la introducción porque tenemos que buscar el verdadero significado y de dónde salió la secta de los fariseos en aquel tiempo y por qué tuvieron tantos encontronazos con nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se ubiquen en el capítulo 23 del libro de Mateo, donde el Señor los expuso a esa generación que tildó como adúltera y pecadora en ese momento. Y quiero leer el verso 23 que dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este es el corazón de este capítulo, este verso 23. Padre, bendícenos a través de tu palabra, ilumina la mente de los hermanos, abre el entendimiento de los amigos para que no sigamos sucumbidos en las tinieblas de la ignorancia. Danos luz en esta hora. En el nombre de Jesús, avergüenza todo espíritu malo. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Es importante saber el origen, la historia, el origen de las palabras y analizar sobre la secta de los fariseos. Por encimita, porque el mensaje es para todo el mundo, usted puede investigar qué significa en realidad la palabra fariseo, porque en el diccionario español, cuando usted busca el significado del fariseo, se va a encontrar que es un hipócrita, que es un falso, que es alguien que aparenta, que es alguien religioso, sectarista, etcétera, pero no da el significado original de fariseo. Esta doctrina y esta secta, como la tratan ahora, surge después de la cautividad babilónica, cuando los medos persas tomaron el control. Surgió esta secta con el fin de que el pueblo de Israel, la nación judía en sí, no perdiera sus tradiciones, no perdiera las enseñanzas de la ley, no desconociera a su Dios, y decidieron montar las sinagogas en muchas partes y mostrar el celo por las cosas de Dios. Fue algo que se levantó de verdad con un celo y la sinceridad de que su cultura, su religión, su fe no se perdiera. También vemos el ejemplo después del imperio, cuando Alejandro el Grande, el emperador griego, muere y se divide su imperio en cuatro partes. Surge Antíoco Epifanes, que atacaba mucho al pueblo judío. Surgieron los macabeos, también inspirado en el liderazgo del sacerdote Judas Macabeo y sus descendientes, que lucharon para que este individuo no acabara con la religión hebrea, con su cultura, con su fe, y comenzaron a surgir sectas. Usted ve que también surgen los saduceos, surgen los celotes cuando el imperio romano, y todo redunda, pero los fariseos
que opinan que surgieron en el tiempo del Imperio Medo-Persa y comenzaron a conservar. Ellos fueron en ese tiempo los que comenzaron a ejercer más influencia sobre el pueblo y sobre la política y sobre todas las cosas, influyendo en la nación, en el Estado, y unieron la religión con el Estado, la fe con el Estado, y como consecuencia ellos llegaron a un punto en que muchos de los rabinos que surgieron, muchos de los líderes y ancianos respetados del pueblo de esa secta, comenzaron a inclinarse más en las tradiciones de los ancianos que en la verdadera ley de Moisés, aunque tenían la cátedra de Moisés, o sea, la silla de Moisés, la universidad de Moisés, según el principio del capítulo 23 de Mateo. Los fariseos ayudaron por un tiempo, pero al parecer cuando estaba o llegó nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, que se manifestó como que ya se habían desviado en su mayoría algunos, se había metido en el sacerdocio levítico e influían 605 preceptos de los ancianos, como que influían más que los 305 mandamientos de la ley de Moisés. Algo que en sí trajo un conflicto grande cuando nuestro Señor Jesucristo los enfrentó con la pureza de la palabra, porque ellos se inspiraban en el rabino tal, en el anciano tal, en la tradición tal, pero no en la escritura. Cuando Jesús llega, ya la nación judía estaba muy influida sobre ellos, sobre el pensamiento griego también, que cada enseñanza era mezclada. Entonces Jesús, si usted ha leído desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo, Jesús se presenta y dice: oíste que fue dicho tal cosa, mas yo digo esto y esto y esto. Porque Jesús mismo es la palabra. Él no tiene que inspirarse en otros pensadores. Siempre Jesús era contundente. Y al ver los fariseos, la actitud de Jesús, al ver estas personas, el proceder de nuestro Señor Jesucristo, que usaba la pureza de las Escrituras y la autoridad que el Padre le dio en ese momento, y que el pueblo decía: nadie ha hablado jamás como este hombre, porque no se inspiraba en otros hombres. Más bien, cuando hablaba de Salomón, dijo: Salomón se vistió con gran gloria y esplendor, pero no superó jamás a los lirios del campo, que no trabajan, ni hilan, ni se esfuerzan, ni nada de eso. Comenzó esta secta a sentirse amenazado por Cristo. Pero ellos no eran así antes. Ellos no eran así antes. Ellos conservaban la ley en realidad. Ellos buscaban el celo de Dios en realidad. Ellos mantenían una fe que luego perdieron. Por como enseñamos antes y siempre con la ayuda del Señor lo mantendremos en pie. Alejarse de la palabra de Dios es alejarse de Dios. Alejarse de la palabra de Dios es alejarse del buen camino. Alejarse de la palabra de Dios trae consecuencias. Lo que Dios más le reclamó a Israel y lo que Dios le reclama más a la iglesia hoy en día es su palabra. Usted lee el Antiguo Testamento
Y Dios dice, no se alejen de mi palabra, no se alejen de mis mandamientos, guarden mis mandamientos y mi palabra. Y cuando levantó a los profetas, ¿qué era el reclamo de los profetas? Ustedes dejaron la palabra de Dios, ustedes dejaron los mandamientos de Dios, ustedes dejaron la ley de nuestro Dios, y por eso vino el cautiverio, por eso viene el castigo, por eso viene el juicio de Dios. Y el mundo, ¿por qué está así? ¿Por qué la iglesia está así? Porque han dejado la palabra de Dios. Y si usted lee el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, sencillamente Dios, hablando a través de su Hijo, en el verso 9, le dice a los fariseos, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios para imponer vuestras tradiciones. Mi hermano, hay un problema hoy en día, que ese espíritu fariseo se metió en los religiosos de aquel día y los alejó de la palabra de Dios. Cristo viene y ellos no lo pueden reconocer, no lo pueden aceptar, no pueden vivir bajo la unción de Dios, porque sencillamente no tenían la palabra de Dios. Jesús se los reclamó varias veces y les dijo, ustedes me quieren matar porque en ustedes no mora la palabra de Dios. En ustedes no está la palabra de Dios. Y tuvieron esa confrontación. Hoy las confrontaciones, hoy en día entre las iglesias y hasta en el mismo judaísmo, es porque se ha alejado la mente y el corazón de la iglesia de la palabra de Dios. Hay iglesias divididas. ¿Por qué? Separadas en un momento tan oscuro como el que estamos viviendo hoy en día. La iglesia está dividida, está separada y está en tinieblas. ¿Por qué? Porque está lejos de la pureza de las Sagradas Escrituras. Jesucristo no dijo nada extraño para el que leía la palabra. Sus seguidores eran los que amaban la palabra de Dios. Él los dijo, si mi palabra permanece en vosotros, yo permaneceré en ustedes, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Pero el problema de hoy en día, aún en una situación tan terrible, hay una iglesia desunida, hay una iglesia frustrada, hay una iglesia confundida, que no sabe si es bueno en una cuarentena, si es mala, no sabe. ¿Por qué? Porque se alejó de la palabra de Dios. Las promesas de Dios no es para el que es en mucha oración. Jesús hasta los criticó a los fariseos por eso, porque hacían largas oraciones como pretexto. Es el que guarda su palabra. Apocalipsis 3:10 lo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra y sobre el mundo entero. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo. Y este mensaje me lo puso Dios, y lo que más puso en mi corazón es aclarar que para Jesucristo no existe la iglesia conservadora y no existe la iglesia liberal. No, Señor. Para Jesucristo existe su novia, su esposa, su amada. No tiene títulos ni denominaciones ni características. Es su amada. Él la limpió, Él la santificó, Él la lavó con su sangre, Él la redimió, la compró ese día en la cruz del Calvario. No hay para Jesucristo
Se moleste quien se moleste. No hay iglesia conservadora ni iglesia liberal. Es el que cree en Jesús y vive conforme a las palabras de Jesús y vive conforme a la vida de Jesús, como está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ese es la iglesia de Cristo. Por eso decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo decimos, que ese espíritu fariseo se metió en las iglesias. Un espíritu malo que tenía atado a aquellas personas en aquel tiempo que conspiraron contra Jesús, lo calumniaron, se prestaron para todo lo que pasó ese día junto con Poncio Pilato, el imperio romano y los principales del pueblo en aquel día. ¿Por qué digo que es un espíritu? Se lo voy a aclarar con la parábola del sembrador. En el capítulo 13 del verso 18 en adelante, dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo es Satanás, los demonios, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los fariseos se dejaron robar la palabra de Dios. Ahí está la historia. Ahí está la historia totalmente. Se dejaron robar la palabra de Dios para imponer sus propias tradiciones. Marcos 7:9, usted puede dedicarle tiempo a ese capítulo. Los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judío en la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica del cristianismo. Se volvió una religión, pero una religión sin Cristo, una religión sin Dios, una religión que hasta el día de hoy, que no se llaman fariseos, hablan mal de Jesucristo. Allá en Jerusalén se la pasan orando en el muro de los lamentos. Yo no sé cómo hay cristianos, yo no soy antisemita, pero hay cristianos demasiado idólatras y demasiado ingenuos que le compran los gorritos a los judíos allá, a los judíos que dicen que Jesús era un charlatán, a los judíos que dicen que Jesús y los falsos profetas eran unos mentirosos, y a esos mismos judíos que le venden pedacitos de tierra del Jordán, que se apoderaron de la cueva de donde estaba nuestro Señor Jesucristo para que todo el mundo la visite y pague. Ese es el espíritu fariseo, el cual está metido dentro de las iglesias. Yo, sinceramente, mi hermano, traigo este estudio y esta introducción porque no se puede vivir un evangelio sin las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sin la actitud de nuestro Señor Jesucristo, sin el valor de nuestro Señor Jesucristo, que se enfrentó a esta gente y los llamó adúlteros, los llamó generación de víboras, los llamó hipócritas, y es porque estaban viviendo mal delante del Dios Todopoderoso. No se puede vivir lejos de la palabra de Dios. No se puede vivir lejos del mandamiento de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y alguien que diga que es conservador, no puede anular una cosa de la palabra porque la vea liberal. Y alguien que sea liberal no puede anular la palabra de Dios, que condena el pecado, que condena la mundanalidad, porque a él le da la gana y dice que es liberal. Por eso que la iglesia de Jesucristo no es ni conservadora ni liberal, es su novia y su esposa, y ni usted ni yo somos quien para imponer nuestros propios pensamientos.
nuestras propias conclusiones y nuestras propias interpretaciones. Pues aquí Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, condena aún a los intérpretes de la ley, a los que agarraban un mandamiento y no mostraban la pureza del mandamiento para decir, esto significa esto, porque yo soy un intérprete y porque a mí me da la gana que esto signifique esto. No, la palabra de Dios es pura, es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo, y Dios te dice en esta hora que dejes que penetre esa palabra en tu mente, en tu alma, en tu corazón y en tu espíritu. El que viva conforme a esta palabra no puede permitir que cualquier persona por ahí quiera imponerle otra cosa. El Señor te bendiga. Continuaremos después con nuestro estudio después de esta pequeña introducción y esperamos que estés atento al estudio. Puedes opinar, puedes refutar, puedes decir, puedes contradecir, pero usando la palabra de Dios. Si no vas a usar la Biblia, no opines, no digas nada, porque el problema del fariseo es que invalida la palabra de Dios para imponer, a mí me parece, no es que yo creo, no es que yo tuve un sueño, no que el reverendo tal dijo, no que el profeta tal dijo. No, Señor, Jesucristo dijo, vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y es verdad, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El Señor te bendiga mucho, mi hermano, cuídate mucho.